Hola a todos. En esta lección vamos a hablar de contenido repetitivo. Es decir, tenemos nuestra página y tenemos mucho contenido que se repite constantemente en una y en otra página. Un ejemplo sería el menú de navegación y otro ejemplo puede ser el footer o el pie de página. La intención sería cómo optimizo esto para no tener que escribir ese código en cada una de mis plantillas. Dentro de eWeb nosotros tenemos la posibilidad de usar una plantilla maestra o una plantilla como base, y esta plantilla va a tomar un contenido que se va a procesar cada vez que se renderice una plantilla con el contenido. Para ello vamos a crear dentro de la carpeta de plantillas un nuevo archivo que lo debemos llamar layout.html. Algo muy importante es aquí el nombre. Este archivo o esta plantilla HTML debe tener exactamente este mismo nombre. Esto es por el diseño interno de eWeb. Para no tener distintos nombres o tener que definir varios nombres, decidí definir un nombre por defecto y no hay otro nombre para esto. Para evitar problemas o para evitar tener errores a la hora de escribir código, eWeb maneja esta plantilla maestra o esta plantilla principal con un nombre predefinido que no puede variar. Entonces vamos a crear dentro de las plantillas y junto al resto de nuestras plantillas la plantilla maestra. Esta plantilla maestra va a ser renderizada junto con cada plantilla que nosotros enviemos y necesitamos o vamos a colocar aquí adentro el código repetido. Por ejemplo, abrimos la página Home y tenemos toda la parte de la cabecera y el menú es contenido que se va a repetir en cada una de nuestras páginas. Para no tener que escribirlo en cada una de nuestras páginas, lo vamos a copiar, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en nuestra plantilla principal. La idea de este código como código repetitivo, es decir, si necesitamos actualizar el menú, vamos a cambiar el menú en un solo lugar y no vamos a tener que cambiar el menú en cada una de nuestras páginas. Esa sería la idea principal a la hora de centralizar el contenido repetitivo en una plantilla maestra, modificar una sola vez y que se aplique a todo nuestro proyecto. Vamos a tomar como código repetitivo también el pie de página. Lo vamos a importar y lo vamos a pegar en nuestra plantilla maestra. Entonces tenemos código que se repite en todas las páginas y que nosotros lo modificamos en un único lugar y se va a aplicar al resto. Ahora bien, para el contenido debemos definirle a la plantilla principal dónde se va a aplicar el contenido. Para eso vamos a usar una etiqueta de eWeb que la vamos a llamar Content. Aquí tenemos otro detalle. Este es otro nombre que es obligatorio y es único. No puedo poner otro nombre para integrar el resto de mis plantillas en esta plantilla principal. Sí o sí debe llamarse Content. Guardo. Y como estoy actualizando las plantillas o trabajando con plantillas, no voy a necesitar actualizar mi servidor. Podría detenerlo y volverlo a ejecutar para asegurarme de que cargue ahora la plantilla principal. Actualizo mi página de inicio y la veo igual porque mi pie de página y mi encabezado ya están en mi plantilla principal. Pero ¿cómo corroboro que eso es cierto? Vamos a la página acerca y aquí tenemos el contenido repetido de nuestro menú. Esto se debe a que si observamos la página acerca, tiene también el encabezado y tiene también el menú repetido. Entonces aquí simplemente podemos borrar el contenido y enfocarnos directamente en el contenido de la página sin preocuparnos por el menú. Y cuando modifiquemos el menú,
vamos a ir a la plantilla principal y lo vamos a manejar directamente de aquí. Si actualizo acerca, ya no tengo repetido mi contenido y tengo agregado mi código del pie de página. Lo que vamos a hacer aquí ahora es terminar de ajustar algunos estados. Vamos a ir a nuestro archivo main y en la etiqueta A vamos a ponerle un color. Vamos a decir que sea un color de estilo negro. También lo que vamos a hacer ahora es aplicar un efecto, es decir, cuando nosotros pasamos el mouse encima de una etiqueta, que haga algo, por ejemplo, cambie el color. Más adelante podemos ir combinando los estilos CSS para que haga algo más. ¿Cómo aplicamos ese efecto? Vamos a poner la etiqueta que vamos a usar, en este caso A, hover. Este hover tiene que estar pegado a la propiedad, que puede ser una clase, puede ser una etiqueta predefinida, puede ser, pero sí o sí tiene que estar pegado al lugar al que le voy a aplicar el efecto. Abro la estructura, es decir, si aquí quisiera aplicar el efecto sobre el container, sería hover sobre el container. ¿Qué le vamos a decir? Que en este efecto hover, y vamos a buscar el color de texto que teníamos aquí. Vamos a decirle que el color a la hora de hacer hover va a ser nuestro azul acentuado. Voy a guardar, actualizo y ahora tengo el efecto hover en todos los lugares donde hay una etiqueta A. Vamos también a estilizar el footer. Vamos a la parte de abajo, vamos a abrir un comentario en CSS barra asterisco y para cerrar el comentario asterisco barra. El comentario funciona igual que en Free Pascal y cualquier otro lenguaje. Es código que en este caso el navegador no va a interpretar. Vamos a crear la estructura de nuestro footer, pie de página. Le vamos a decir a la etiqueta footer que tenga varias propiedades. Por ejemplo, le vamos a poner un padding de 3 rem y de 0, es decir, 3 arriba y abajo y 0 para los costados. Este es el espacio del contenedor hacia adentro. Le vamos a poner un color y le vamos a decir que sea un color oscuro. El tipo de fuente, el color de fuente va a ser un color más claro. Y el texto lo vamos a alinear al centro. Como pueden ver, algunas etiquetas son muy indicativas de qué es lo que están haciendo. Si actualizamos, tengo ya el footer y si me voy a inicio, el footer sigue siendo el mismo. Vamos a agregar otras propiedades. En este caso vamos a decir footer. Voy a dejar un espacio y voy a agregar otra etiqueta, P. ¿Qué estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo que busque las etiquetas P. Vamos al layout. Tengo, por ejemplo, aquí un P, aquí tengo otro, pero le estoy diciendo que todas etiquetas P deben estar dentro de footer. Es decir, que yo podría poner footer P, footer A, y va a aplicar únicamente a las etiquetas que están dentro o que están contenidas dentro de el contenedor que arranca primero. Es decir, el primer contenedor es el principal y el resto son los subelementos que hay dentro del contador. Aquí le vamos a decir, por ejemplo, que el tamaño de letra sea de un rem. Y si me parece que el número 1 es muy grande, podría escribir un número con decimales, por ejemplo 0,95.
Voy a guardar, actualizo y el texto ya tiene sus variaciones. Ahora, como dijimos anteriormente, tenemos las etiquetas A, que son los enlaces comunes, y tenemos las etiquetas A, que el texto aquí no se puede apreciar por el color. Entonces podemos hacer lo mismo. Podemos decirle que dentro de footer toda etiqueta A que encuentre le cambie el color. Que el color sea, por ejemplo, A1. Veamos cómo queda este color. Para que esté más o menos igual. También podría ponerle un margin de, vamos a ponerle 8 píxeles. Es decir, para que haya una pequeña separación. Y ya tenemos nuestro footer definido correctamente y se aplica a todos los estilos. Entonces, lo importante hoy es recordar que tenemos una plantilla principal en la cual podemos colocar contenido que va a ser repetido o que va a ser procesado cada vez que llamemos una plantilla. Y aquí podemos aprovechar para unificar contenidos como el menú. Entonces voy a editar el menú una sola vez y después este menú va a ser aplicado al resto. Muy bien, los espero la próxima clase.